de nosotros. Lo creemos, lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te digo algo maravilloso. Sé que el Señor tiene una sorpresa en palabra el día de hoy para cada uno de ustedes. Amén. Basta que nos dispongamos de corazón a recibir su palabra y a interiorizarla y a querer aplicarla en nuestras vidas. Siempre el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos algo, quiere quebrantar nuestros corazones, quiere confrontarnos, pero también quiere levantarnos, quiere darnos un aliento, quiere darnos una palabra de amor. Y a eso estamos llamados, mis hermanos, a compartir la palabra del Señor con todo el amor, así como Cristo Jesús la ha compartido. Amén. Yo te invito que donde estás me acompañes a orar en este momento, que le digamos al Señor, que sea el Señor guiando en este momento. Soberano Dios, Padre maravilloso, presentamos delante de ti este mensaje, oh Señor. Nos presentamos cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que seas tú hablándonos, tocando nuestros corazones, haciéndonos sensibles a tu palabra, haciéndonos sensibles a lo que tú nos quieres. Que seas tú llenándonos en este momento. Toma el control de cada corazón. Bendice cada hermano, Señor, cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Cierra la boca. Pero también, Señor, sé tú hablando a través de mí. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes estar sentado, mi querido hermano. Nuevamente darle la bienvenida y saludar como siempre a los hermanos que están en otras ciudades, a los hermanos Gustavo, su esposa Jimena, que siempre están ahí conectados, la familia Suaza, la hermana Ángela, que siempre está ahí conectada, siempre pendiente a la palabra del Señor. Sé que el Señor nos está hablando en cada momento, amén. Así que no nos cansemos de alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Sabes? Hay algo maravilloso. Hay una instrucción grande para tu vida. Hay una guía grande para tu vida. Hay un propósito grande para tu vida. Pero nada de ese propósito puede llegar a tu vida si tú tienes este libro cerrado en tu casa. Este libro no puede estar cerrado en tu casa. Al menos no debe estar como una figura decorativa. No, me refiero a
prójimo, cuando buscas servirle, cuando buscas darle, ayudarle, has aprendido a amar a tu prójimo. De alguna manera estás honrando a tu prójimo también. ¿Y por qué quiero hablarte un poco de esto? Verás, porque la clave para ser prosperados, y cuando te digo prosperados, es prosperados en tu casa, en tu familia, en la relación con tu esposo, con tu esposa, prosperados en la relación con tus hijos, prosperados en la relación con quienes se rodean, prosperados en tu paz, en la tranquilidad con la que tú vives día a día, prosperados en cada cosa que tú haces, en cada aspecto de tu vida. Es una prosperidad integral, completa. No es una prosperidad por sectores, no, es una prosperidad completa, integral. Y esa prosperidad viene, ¿sabes de qué? De buscar honrar a Dios en todo momento. Por eso te decía en ese momento, ¿crees que realmente Dios puede honrar a una persona? Pues esa honra viene a través de la honra que tú le des a Dios. ¿Qué tanto buscas al Señor día tras día? ¿Dejas que este libro esté cerrado en tu casa? ¿Dejas que este libro esté cerrado para tu vida? ¿Dejas que la buena nueva de salvación, del compromiso con el Señor, esté cerrado en tu vida? ¿O por el contrario estás dispuesto a recibir la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a cambiar tu corazón, a recibirle completamente? Te contaba hace unos días, ¿cuántos se acuerdan de el nacimiento de Samuel? Veíamos de que Ana no podía tener hijos y era perseguida, se burlaban de ella. Y ella clamó al Señor y consagró a ese niño que estaba esperando, que el Señor la bendijo. Lo consagró para que de niño le sirviera al Señor. Y así lo hizo. Una vez lo destetó, inmediatamente, sin ninguna contaminación, sin haber hecho alguna modificación, dice la palabra de que sin pasar navaja por su cabeza. Había un voto en ese muchacho, en ese niño, en Samuel, y lo entregó ante aquellos sacerdotes, ahí en ese lugar de adoración. ¿Para que le sirvieran a los sacerdotes? No, para que le sirviera a Dios. Amén. Dice la palabra, para que ministrara a Dios a través del sacerdote. Y dice la palabra que había un sacerdote precisamente en ese momento, el sacerdote Elí, pero estaba muy viejo, era alrededor de unos 90 años aproximadamente. Y Elí tenía 2 hijos que también eran sacerdotes, y ellos hacían la labor, el oficio de los sacerdotes. Entonces todas las personas del pueblo de Israel llegaban, presentaban sus ofrendas, sus sacrificios. Pero esos 2 sacerdotes, dice la palabra que no tenían, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eran realmente unos sacerdotes porque así venía el linaje de ellos, pero no tenían conocimiento de Dios. Obviamente no tenían el temor de Dios en sus vidas. ¿Y por qué no viene el temor de Dios en la vida de una persona? Porque una persona desconoce de Dios precisamente por no buscar la palabra del Señor, por no permitir que lo que está escrito aquí en la palabra de Dios los quebrante, los llene de su palabra, los edifique completamente. Ellos estaban ciegos, no tenían conocimiento de Dios. Entonces cuando alguien llegaba a presentar sus ofrendas, inmediatamente mandaban a sus sirvientes: ve y lleva un garfio. Y los sirvientes iban con un garfio. No era cualquier garfio, el garfio traía 3 dientes. Estaba asegurada la presa que ellos iban a tomar. No conformado de que tenían un garfio, no, tenían que ponerle 3 dientes. Y ellos metían, los sirvientes metían el garfio
donde estaban hirviendo, donde estaban asando, donde estaban presentando la ofrenda al Señor, y buscaban tomar la mejor parte de todo. Así le quitaban a cada uno de las personas que presentaban sus ofrendas. Y dice la palabra de que ellos preguntaban a los que llegaban a presentar las ofrendas: danos las ofrendas para nosotros tomar la parte para nuestros sacerdotes primeramente. Y dice que si las personas se negaban, ellos la habían de tomar por la fuerza. ¿Cuánto era la falta de temor al Señor? ¿Cuánto era esa falta de temor? Y era tanta la perversión de estos dos sacerdotes, de estos hijos de Elí, que buscaban acostarse contra aquellas mujeres que llegaban a la puerta del templo para adorar a Dios. No basta con de alguna manera robarle a Dios, sino con servir de piedra de tropiezo para otros. Y dice la palabra de que Elí, la gente le llegaba, le ponía quejas a Elí, y la gente seguía a Elí: mira, tus hijos están haciendo esto. Elí le hacía el reclamo a sus hijos, pero no era un reclamo, no era un llamado enérgico, no, por el contrario, era un llamado muy pasivo, un llamado sin vehemencia, un llamado sin contundencia, sin autoridad. Gloria a Dios. Tal vez algunos dirán: no, estaba viejo, no tenía fuerzas. Pero cuando tú estás con Dios, Dios se encarga de darte la fuerza totalmente para cada cosa que vayas a hacer. El Señor te encarga de revestirte con autoridad, y esa autoridad la tienes que aplicar en tu vida para desechar todo aquello que está mal delante de los ojos de Dios, y por el contrario, aceptar lo que es bueno ante los ojos de Dios, de aplicarlo realmente. Y es algo triste. Mira, yo te invito a que vayamos rápidamente, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra que ellos no oyeron. ¿Sabes por qué no oyeron? Porque Dios ha visto lo que ellos estaban haciendo, el mal testimonio que estaban dando. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra que el Señor endureció el corazón de ellos, y ellos no escucharon el llamado que les hacía Elí en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque ya estaban encaminados a que fueran muertos, estaban encaminados a morir. Pero no sencillamente porque Dios quisiera acabar con la vida de ellos, no, sino porque habían sido desobedientes a la palabra del Señor, habían desagradado al Señor, y ellos mismos tenían un corazón endurecido. Ya era tarde para ellos, no se iban a arrepentir. Y mira lo que sucedió en ese momento. Versículo 27. Dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los guarde y tenga misericordia. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Se encargó Dios de vestir a la casa de Aarón y a toda su descendencia, de vestirlos realmente como era para el servicio del Señor. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová,
el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás, quiero compartirte algunos aspectos de este pasaje, de esa porción de la palabra. Y lo primero es que había una promesa que daba el Señor. Esa promesa fue dada a través de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote nombrado por el Señor. Y la promesa del Señor era que todo el linaje, toda la descendencia de Aarón servirían como sacerdotes al Señor. Y la promesa del Señor era que de todas las ofrendas que presentara el pueblo, ellos tomarían una parte. Pero ya todo estaba con instrucciones claras de parte del Señor. Elí sabía qué parte debía tomar de las ofrendas que presentaban, cómo debían ser esas ofrendas presentadas, cómo debía mecerlas, cómo debía quemarlas, cómo debían cocinarlas, cómo debía degollar a los sacrificios. Mas sin embargo, vemos que Elí, o al menos sus hijos, no quisieron entender la palabra del Señor, o no se preocuparon por crecer en la palabra del Señor, en los mandamientos del Señor, sino quisieron que, como ellos quisieron, hicieron lo que ellos les vengan, lo que le vino en gana. Hermano, hoy el mundo quiere simplemente desconocer la palabra del Señor. Tal vez suene duro, pero realmente es una realidad. Las personas quieren vivir como les venga en gana, no como la palabra lo indica. Y vemos que para nuestra vida todo está descrito totalmente: cómo debemos caminar, cómo debemos pensar, cómo debemos avanzar, cómo debemos sentir. Había una promesa tan grande. ¿Será que ellos tenían necesidad de robar más allá? No, ellos lo tenían suficiente con las ofrendas que presentaban. De ahí ellos tomarían una parte. Lo que robaban era por avaricia, sin contar el tema de la perversión sexual que ellos tenían. Ahora viene la retractación. Una promesa, pero ahora Dios se retracta en ese momento. Y tal vez tú pensarás: bueno, Dios no miente y Dios no se arrepiente. Verás, Él nunca va a arrepentirse de la promesa que Él da. Sin embargo, somos nosotros que por nuestra conducta nos alejamos de esa promesa que Dios nos da. No, Dios se arrepintió, no, Dios no, hermano. Dios dispuso las promesas. De ninguna manera una persona que esté caminando conforme a la voluntad del Señor, o si esos dos sacerdotes hubiesen obrado conforme a la voluntad del Señor, iba a decir: no, ¿saben qué? Me arrepiento de esa promesa. No, Él se arrepintió precisamente por la dureza de sus corazones, y esa dureza de sus corazones los iba a llevar a algo trágico. Nos iba a llevar a algo trágico. Ahora vemos el fracaso de los hijos de Elí. Entonces, ¿cuál es el fracaso de los hijos de Elí? La avaricia, desobediencia, el caminar en concupiscencias, en deseos desordenados en sus vidas, y dejarse llevar por eso. Eso fue algo que los llevó al fracaso. Pero ¿sabes qué más los llevó al fracaso? Contundentemente, y más aún, el no querer conocer a Dios. Y tú y yo hoy conocemos a Dios a través de su palabra escrita, a través de la oración y a través de la intimidad con Él. No hay una excusa, hermano. No hay ninguna excusa. ¿Cuál es el fracaso de Elí ahora?
El fracaso de este hombre fue no haber caminado con vehemencia, con total contundencia, con autoridad, con determinación en las cosas que agradan y no agradan al Señor. No haber caminado con contundencia para haber enseñado a sus hijos a caminar conforme a lo que el Señor le agrada. Hermano, para el mundo hoy es normal enseñarle cosas que desagradan a Dios a los hijos. Vemos que el mundo ve normal que un niño, que una niña desde temprana edad estén diciendo vulgaridades, tengan unas expresiones obscenas y lo celebran. Para el mundo ve con normalidad una niña a temprana edad en embarazo y lo celebran, eso es normal. El mundo ve normal que las personas cada día más estén enfocadas en muchas cosas, en muchos deleites del mundo, y lo normalizan. Ellos querían normalizar la avaricia, querían normalizar la perversión. Al menos eso era lo que estaban enseñando. Si lo hacían los sacerdotes, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Piensa por ello en un momento. Piensa por un momento en esto. Si yo en mi posición en este momento, yo te enseñara cosas que al Señor no le agradan y te dijera eso es normal. Si tú no te alimentas de la palabra del Señor, tú vas a entender de que ese ejemplo que yo te estoy mostrando es lo que agrada al Señor. Pero el Señor va a colocar su mano sobre mí. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora vimos que hubo una promesa, hubo una retractación, no porque el Señor así lo haya querido, fue por la dureza de sus corazones. Vimos el fracaso de Elí, vimos el fracaso de los hijos de Elí. ¿Será que eso tiene que quedar así? No, mi hermano. Vemos que ahora venía un juicio divino sobre ellos. Dice la palabra que el Señor iba a cortar el brazo de su casa. Eso indica que iba a debilitar totalmente ese linaje. Los iba a quitar totalmente. Toda la autoridad en la que ellos estaban revestidos, ahora ellos iban a ser como nada, estimados en poco. Ahora ellos no iban a tener esa autoridad, ese privilegio que antes tenían. ¿Será que porque el Señor así lo quiso? No, fue porque ellos mismos quisieron apartarse del Señor. Vemos muchas personas que han venido a los pies de Cristo, que han caminado, han sido bendecidos, han sido prosperados. Pero llega un momento en el que endurecen su corazón y se han apartado de la presencia del Señor. Se les olvidó orar, se les olvidó leer, estudiar la palabra del Señor. Se olvidaron de Dios. Eso es algo triste. Entonces vienen los momentos de angustia, vienen los momentos de agonía. Y no tanto eso, el problema es que los afrontas sin Dios en tu vida. Ese es el problema. Tenía que venir un juicio. Por cada acción hay una consecuencia. Eso es cierto. Ahora vemos, por otro lado, la honra. Acompáñame a leer rápidamente versículo. Vamos al versículo 30. Dice la palabra ya casi al final, dice: nunca, versículo 30, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice la palabra del Señor. En ese momento había un joven Samuel sirviendo con todo amor, sirviendo con toda determinación, dispuesto a entregarse totalmente al Señor. Ya estaba entregado totalmente al Señor. Y dice que su madre traía ropas cada año para que le sirviesen al Señor. Y ese niño sí que le servía a Dios. Y dice la palabra que era adepto ante los ojos de Dios y daba buen testimonio al pueblo de Israel.
Y miremos que el Señor se encargaría de levantar a Samuel, pero al mismo tiempo veíamos que a través de la dureza de los corazones venía un juicio sobre aquellos que habían negado al Señor. Entonces el Señor honra a los que le honran, levanta a Samuel porque Samuel le honra, pero por otro lado estima en poco a aquellos que le desconocen. Hoy tú puedes tomar la determinación. ¿Quieres ser honrado por el Señor o quieres ser estimado en poco? La decisión es tuya. Dios siempre va a querer honrarte también a ti, pero tú estás decidido a honrar a Dios. Es la pregunta que tienes que hacerte cada día, y tu respuesta debe ser sí, mi hermano. Preocúpate cuando titubees. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó con Elí? ¿Qué pasó con sus hijos? Acompáñame rápidamente, Samuel capítulo 4, versículo 10. Samuel capítulo 4, versículo 10. Y mira lo que pasó en ese momento. Samuel capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Fueron muertos, mi hermano. Ya Dios tenía dispuesto que ellos murieran. Pero ¿será que Dios los quiso matar así porque sí? No. Fue por la consecuencia de sus pecados, mi hermano. La desobediencia en nuestras vidas trae consecuencias. Y asimismo, cuando Elí se enteró que el arca había caído en manos de los filisteos, dice la palabra que estaba sentado, y asimismo se fue para atrás y cayó muerto. Vemos cómo un linaje fue quitado inmediatamente, pero al mismo tiempo el Señor levantaba ahora un nuevo profeta, un nuevo hombre que ahora anunciaría aquel nuevo sacerdote que había de venir. Había anunciar entonces ahora cómo debía caminar el pueblo de Israel, y anunciaría ahora aquel al cual tú y yo hoy servimos, a Cristo Jesús. Es maravilloso eso, mi hermano. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo honrar entonces yo al Señor y no ser condenado? Verás, sé que estás tomando apunte, quiero que apuntes rápidamente, te pido. Hay Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra: el que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Verás, una forma de nosotros honrar a Dios realmente es nosotros creer. No escuchar, no simplemente oír, no, creer. Y creer es algo, mi hermano, que lo tienes que llevar en tu corazón, que debes asimilar en tu corazón la palabra de Jesús. Esa es la primera forma de honrar a Dios. La segunda, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, si tú no quieres ser condenado, si tú no quieres que tu vida tenga un camino de muerte, sino por el contrario un camino de salvación y un camino de vida plena, un camino en el que seas honrado por Dios, primero tienes que creer en Jesús.
Tienes que alejarte de lo que te lleva a tu carne adentro. Y ahora vivir lleno del Espíritu Santo. Mira que todo guarda una relación. Tienes que buscar agradar al Padre, obedecer al Padre, recibiendo a Cristo Jesús en tu vida, para que al mismo tiempo seas lleno del Espíritu Santo, con el cual puedas llevar una vida plena, agradable al Señor. Una vida en la que le entregues totalmente al Señor. Yo quiero que reflexiones algo ahora. Muchas personas seguían a esos sacerdotes en ese tiempo. Y tal vez muchas personas veían ese mal ejemplo. Algunos tomaron ese ejemplo, lo aplicaron en sus vidas. Algunas personas hoy se excusan por el testimonio que da otra persona. De alguna forma tienen razón, pero la relación con Dios es netamente a través de Jesús. No puedes excusarte en otra persona para no venir a los pies de Cristo. Tienes que buscar solamente a través de Cristo. Y si esos sacerdotes en ese momento fallaron, ahora Dios tenía algo perfecto para cada uno de nosotros. Yo quiero que estés ahí nuevamente en Primera de Samuel, en capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 35. Y dice la palabra: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. El Señor se encargaba en ese momento ahora de levantar primeramente un nuevo sacerdote para el pueblo de Israel, para que lo guiara, ¿cierto? Se iba a levantar un nuevo sacerdote para que lo guiara, pero más aún, esta palabra que le da nos refleja la venida de Cristo Jesús como nuestro sacerdote ahora mismo. Solamente Él es nuestro sacerdote. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice la palabra. Bendito sea el Señor. Acompáñame rápidamente a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y mira lo que dice la palabra, versículo 22. Capítulo 7, versículo 22. ¿Qué ejemplo quieres seguir en tu vida? ¿Quieres seguir el ejemplo de los hombres? ¿O quieres seguir el ejemplo de aquel que murió en la cruz, limpio y sin mancha? Sin ninguna mancha. Ese era el propósito. ¿A quién quieres seguir? Sigue a Cristo Jesús. Si has tenido muchas decepciones, es el momento de que enfoques tu mirada solamente en Jesús. Si te enfocas en el hombre, déjame decirte que te vas a decepcionar en algún momento. Enfócate en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 27. 22. Bendito sea el Señor. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27.
que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Mi hermano, muchas personas hoy enfocan su mirada en personas. Muchas personas creen que tal vez la salvación, la paz, la tranquilidad a su vida va a llegar a través de una persona. Qué sé yo, podría constituirse sus hijos, podría constituirse que mi paz va a llegar cuando consiga una buena esposa, que mi paz va a llegar cuando consiga un mejor trabajo, mi paz va a llegar cuando llegue un nuevo dirigente a la nación, qué sé yo, en muchas cosas. Pero te vas a decepcionar. Esos dos sacerdotes tenían que primero pedir perdón al Señor para después presentar los sacrificios del pueblo. Pero Cristo Jesús así no lo hace, porque Cristo Jesús fue limpio y sin mancha, y es el único sacerdote que está ahí parado para interceder por ti y por mí, como tu abogado por defecto. Es tu abogado por excelencia. Así que aférrate a Cristo Jesús. Amén. 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 Puestos en pie, mis queridos hermanos, todo sea para la gloria y la honra del Señor. Acompáñame en este momento a darle la